¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Eh, Muchas gracias, doctor Pellicer, por la presentación. Eh, el tema del que les voy a hablar el día de hoy, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? El tema del que les voy a hablar el día de hoy es acerca del dolor por quimioterapia y vamos a abordar lo que es la implicación de los receptores purinérgicos en este padecimiento. Voy a comenzar hablándoles acerca del número de casos reportados de cáncer en México. En el año 2020 se detectaron 195.499 nuevos casos y en el año 2022 se reportaron 207.154 nuevos casos de cáncer en México. Los cánceres de mayor incidencia en la población masculina son el cáncer de próstata, el cáncer colorectal y el linfoma no Hodgkin, mientras que en la población femenina se encuentran con mayor incidencia el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el cáncer de tiroides. Entonces, como lo dijo el doctor Pellicer, la gran mayoría de todos estos casos pues van a recibir un tratamiento quimioterapéutico, ya sea como primera línea de abordaje o como un elemento adyuvante del tratamiento del cáncer. Dentro de los más comunes que podemos encontrar, pues se encuentran los derivados del platino, como es el carboplatino, cisplatino, oxaliplatino. También tenemos a los alcaloides de la vinca, como la vincristina, la vinblastina, y los derivados de los taxanos, como el docetaxel y el paclitaxel. En este caso, en esta charla, me voy a enfocar en mostrarles algunos resultados de lo que tenemos en el laboratorio con el tratamiento de paclitaxel. Todos estos fármacos, todos estos agentes quimioterapéuticos tienen una alta eficacia en el tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, pues parte de los efectos adversos pues son, podemos encontrar como la alopecia, las náuseas, los mareos, el vómito, úlceras en boca y garganta, diarrea, entre otros. Pero un padecimiento neurológico que normalmente se presenta en esta población que está siendo tratada con quimioterapia es la neuropatía periférica inducida por quimioterapia. Esta neuropatía es la complicación neurológica más frecuente en los pacientes oncológicos bajo tratamiento. Se ha reportado su incidencia entre un 20 a 85% de la población que está en estos tratamientos que pueden llegar a presentar este tipo de padecimiento. Lo más aceptado es que al menos el 30% de la población que está recibiendo un tratamiento quimioterapéutico va a desarrollar la neuropatía periférica. La aparición de esta neuropatía es un factor limitante en el tratamiento del cáncer. ¿Debido a qué? Pues a que puede generar retrasos en la administración de un nuevo ciclo, se tiene que reducir en algunos casos la dosis por ciclo y en algunos casos, ya muy extremos, se tiene que suspender por completo el tratamiento. Entonces, todo esto condiciona el potencial curativo de este tratamiento, se modifica el pronóstico de la persona que está siendo tratada y pues se afecta de manera muy importante la calidad de vida del paciente, ¿no? Que de por sí ya está cursando con una situación complicada que es el cáncer, como para que todavía se les presente esta neuropatía. En México no se conoce exactamente cuál es la incidencia o la prevalencia de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia, pero si tomamos en cuenta que si cerca de 200,000 nuevos casos nuevos de cáncer hay en México, pues aproximadamente un 30% de ellos desarrollarán esta neuropatía periférica inducida por quimioterapia al año. La magnitud de esta neuropatía pues es diferente para cada persona y va a depender de diferentes aspectos. Uno de ellos pues es el tipo de cáncer que se presente. En función de ello, el esquema de tratamiento que recibirá, es decir, la dosis total, el número de ciclos, la dosis por ciclo que se estará administrando y por último pues el tipo de agente quimioterapéutico que estará recibiendo el paciente. Desafortunadamente pues no hay un método que prevenga el desarrollo de la neuropatía. El tratamiento que hay en la actualidad pues es limitado y es poco eficaz.
Y bueno, esto consideramos que se debe en gran parte pues, al desconocimiento de los mecanismos celulares que están siendo alterados por estos agentes quimioterapéuticos. Entonces, la sintomatología de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia puede comenzar después de los 2 meses de la administración del primer ciclo quimioterapéutico. Se ha mencionado que esta neuropatía o los síntomas se mantienen durante el tratamiento y en algunos casos pueden llegar a presentarse meses o incluso años después de que el paciente ha dejado el tratamiento quimioterapéutico. Los síntomas, como los describen los pacientes, pues se enlistan en esta gráfica, que es sienten ardor, sienten dolor punzante, sienten como si tuvieran choques eléctricos, sienten como si caminaran sobre vidrio, o incluso llegan a referir que es como si sienten como si tuvieran unos guantes con abejas adentro. Los síntomas de la neuropatía son principalmente en las extremidades, de hecho se le conoce como una distribución de tipo guante calcetín, y los síntomas sensoriales que se presentan, uno es la alodinia, en este caso estímulos que antes eran inocuos, ahora se vuelven nocivos para el paciente, ahora les generan dolor. Y este tipo de alodinia puede deberse a es específicamente alodinia mecánica, es decir, a estímulos mecánicos, como por ejemplo, el simple roce de la ropa ahora le causa dolor al paciente. Alodinia térmica, especialmente al frío, pueden presentar también hiperalgesia, parestesia, entre otros síntomas. Entonces, este tipo de síntomas sensoriales que están siendo presentados en los pacientes nos indican que hay alteraciones en el sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial está compuesto por las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, las cuales son neuronas pseudounipolares, de las cuales emerge una fibra axónica, la cual bifurca. Una va a inervar la periferia de la piel, los músculos, órganos internos, y la otra fibra va a hacer contacto con neuronas de segundo orden en el asta dorsal de la médula espinal, para enviar la información hacia núcleos superiores en el sistema nervioso central. Entonces, en los ganglios de la raíz dorsal se encuentran los somas de estas neuronas. Entonces, como podemos ver, aquí se ilustra diferentes tonalidades de somas representados en esta figura, y cada uno de ellos pues están involucrados o este tipo de neuronas están involucradas en la señalización de diferentes tipos de estímulos. Estas neuronas se clasifican en función del grado de mielinización de la fibra y en función del diámetro del soma, considerándose que las neuronas de diámetro grande participan en la transducción propioceptiva y en la transducción de los estímulos del tacto, mientras que las neuronas medianas y pequeñas se considera que son células nociceptoras, es decir, células que transducen los estímulos nocivos. Los nociceptores podemos clasificarlos burdamente así en dos subpoblaciones, una subpoblación que sería las neuronas peptidérgicas y otra las neuronas no peptidérgicas. Las neuronas peptidérgicas contienen péptidos como la sustancia P, la proteína relacionada con el gen de la calcitonina, y expresan un receptor que es el TRPV1, que se activa por capsaicina, la sustancia activa del chile. Entonces, este tipo de neuronas peptidérgicas IB4 negativas se considera que participan principalmente en la transducción de estímulos termonociceptivos, mientras que la población de neuronas no peptidérgicas, que podemos ayudarnos a identificarlas a través de la unión de una isolectina, la isolectina B4, que generalmente podemos utilizarla acoplada a un fluoróforo para identificar a estas células. Este tipo de neuronas están implicadas en la transducción de estímulos mecanonociceptivos. Entonces, las neuronas nociceptivas presentan una serie de canales iónicos
Y estos canales iónicos pues tienen que ver con las propiedades de excitabilidad de la célula. Entonces, la presencia de los diferentes tipos de canales iónicos hacen que estas neuronas nociceptivas puedan detectar los diferentes estímulos en la periferia. Detectan cambios de presión, cambios en la temperatura, cambios de pH o algunas sustancias químicas. Una vez que detectan estos cambios, generan una señal eléctrica que se conoce como potencial receptor. Este potencial receptor, si es de suficiente magnitud, generará potenciales de acción en la fibra que serán propagados hacia la terminal presináptica. En la terminal presináptica estarán activando a una serie de canales iónicos muy importantes para que se lleve a cabo la liberación del neurotransmisor. En este caso, canales de calcio dependientes de voltaje, y en las neuronas nociceptivas tenemos reportado que los canales de calcio que participan en la liberación de neurotransmisor son los canales CAP 2.2, que son canales de alto umbral de activación, y los canales de calcio tipo T, que son canales de bajo umbral de activación, CAP 3.2. Entonces, la entrada de calcio en la terminal presináptica promueve la maquinaria activa la maquinaria de secreción, con lo cual las vesículas que contienen a los neurotransmisores se van a fusionar con la membrana de la terminal presináptica para liberar el neurotransmisor y así continuar la vía de señalización hacia las neuronas de segundo orden. Entonces, importantemente, los trabajos de Cavaletti en el año 2000 pues demostraron que uno de los lugares donde preferencialmente se acumula el paclitaxel es en los ganglios de la raíz dorsal. Entonces, una vez que se descubrió este hallazgo, se procedió a investigar cuáles son los posibles efectos que causa paclitaxel en la actividad de canales iónicos. Y bueno, aquí solamente es un resumen de algunos efectos que causa el paclitaxel en las neuronas nociceptivas de ratas tratadas con este agente quimioterapéutico. Lo que les muestro aquí son trazos de corriente de calcio de alto umbral de activación, y aquí lo que se puede observar es cómo se encuentra la magnitud de la corriente de calcio en una neurona nociceptiva de una rata que fue tratada con solución salina, mientras que en una neurona de una rata que fue tratada con paclitaxel aumenta la magnitud de esta corriente. Y este efecto es dependiente de la dosis de paclitaxel utilizada. Por otra parte, Lee y colaboradores en el 2017 también demostraron un incremento en la corriente de calcio tipo T en las neuronas de ratas tratadas con paclitaxel 7 días después de su administración. Por otra parte, se ha descubierto también el aumento de los canales TRPV1 en las neuronas peptidérgicas. Este incremento de expresión de los canales TRPV1 ha sugerido que estos canales participan importantemente en lo que es la hiperalgesia térmica mostrada en este padecimiento. Por otra parte, uno de los canales importantes para que se lleve a cabo la despolarización en las neuronas nociceptivas pues es el canal NAP 1.7, el canal de sodio NAP 1.7, y este canal su expresión se ve incrementada 7, 14 y 21 días después de la administración de paclitaxel. Todo esto conlleva a que las neuronas nociceptivas puedan presentar disparos de potenciales de acción sin ninguna estimulación. Entonces, esto, pues obviamente, nosotros lo traducimos como si una neurona que está siendo, una neurona nociceptiva que está siendo activada de manera basal, pues lo más probable es que va a generar la señalización de un estímulo doloroso, aunque este no esté presente. Sin embargo, hay un grupo de canales iónicos que no se sabe bien hasta el momento si el paclitaxel también los afecta, y este tipo de canales iónicos se encuentran también en las neuronas nociceptivas y son los receptores purinérgicos. Estos receptores purinérgicos son complejos triméricos que pueden ser heterotriméricos u homotriméricos,
Son activados por el ATP extracelular. Una vez que se activan, generan, o más bien son altamente permeables al calcio, por lo que se induce un incremento de calcio intracelular, lo que se ha visto que participa en la señalización de los estímulos nociceptivos. De manera muy importante se ha determinado que los receptores los receptores purinérgicos P2X3 y P2X23 se encuentran presentes en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, las neuronas nociceptivas, y su expresión correlaciona con neuronas IB4 positivas principalmente, es decir, con la población no peptidérgica que está implicada en la señalización de estímulos mecanonociceptivos, mientras que su expresión en las neuronas peptidérgicas pues es menor. De manera muy importante, Domoto y colaboradores en el año 2022 demostró que paclitaxel promueve la liberación de ATP de neuronas sensoriales. Entonces, una vez que se libera el ATP, pues puede tener diferentes efectos, por lo cual es posible que el ATP liberado esté actuando de manera autócrina o parácrina sobre los receptores purinérgicos en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, promoviendo la entrada de calcio y la liberación de neurotransmisores, potenciando la transmisión nociceptiva. Con base en estos antecedentes, generamos la siguiente hipótesis. En cuanto a la conducta de animales, vamos a evaluar o esperamos que la administración de antagonistas de receptores purinérgicos revierta la alodinia mecánica producida por paclitaxel en ratas. Mientras que en estudios in vitro, nuestra hipótesis es que la administración de paclitaxel aumentará la función de receptores purinérgicos en neuronas nociceptivas del ganglio de la raíz dorsal, por lo que su activación con ATP producirá corrientes e incrementos de calcio intracelular de mayor magnitud en neuronas de ratas tratadas con paclitaxel comparado con los de neuronas de ratas no tratadas. El objetivo general de este proyecto pues, es evaluar la participación de los receptores purinérgicos en el modelo de la neuropatía periférica de rata y evaluar el efecto de paclitaxel en la función de los receptores purinérgicos. En este caso, bueno, este proyecto se está llevando a cabo en el laboratorio, entonces lo que les voy a mostrar, los resultados que les voy a mostrar, tienen que ver con estos dos primeros objetivos particulares. El primero, que es determinar el efecto de la administración de antagonistas de receptores purinérgicos sobre las conductas de mecanonocicepción en las ratas tratadas con paclitaxel y control, y en experimentos in vitro evaluar el aumento de calcio intracelular debido a la activación de receptores purinérgicos en las neuronas nociceptivas. Para esto, pues lo que hacemos es primero establecer el modelo de la neuropatía inducida por paclitaxel. En estos experimentos utilizamos ratas Wistar de entre 250 y 300 gramos de peso. A estas ratas las habituamos para realizarles conductas de mecanonocicepción. El primer paso es evaluar las latencias basales de retirada de la pata ante estímulos mecánicos. Una vez que obtenemos las latencias basales, administramos vía intraperitoneal 8 miligramos por kilogramo de peso de paclitaxel y después, 3, 5 y 7 días después de la administración de paclitaxel, volvemos a evaluar la latencia de retirada de las patas de estas ratas. Entonces, las pruebas de mecanonocicepción, como les había comentado, pues las realizamos a través de colocar un filamento metálico en la pata trasera de las ratas, en ambas patas, va a ser en pata derecha y pata izquierda, y aplicamos un estímulo de intensidad creciente que va de 0 a 50 gramos en un lapso de 10 segundos. Y se van a promediar, los datos que vamos a mostrar, es el promedio de 4 mediciones en cada pata trasera. Entonces aquí les voy a mostrar un video sobre cómo hacemos estos experimentos. Ahí ya se activó el filamento está incidiendo sobre la pata de la rata. Entonces en ese momento, en el momento en el que la rata retira la pata, es ese momento en el que el estímulo lo siente molesto. Entonces a partir de eso obtenemos las latencias basales de retirada de la pata, y una vez que tenemos esto administramos el paclitaxel. Y como les había comentado,
conforme van avanzando los días después de la administración de paclitaxel, las ratas ahora tardan menos tiempo en retirar la pata ante estímulos mecanonociceptivos. Entonces quiere decir que estas ratas ya presentan la alodinia mecánica. Entonces aquí tenemos dos grupos de ratas. Al que aparece con los cuadros negros se les administró vehículo, y como podemos ver, media hora, 1 hora, 2 y 3 horas después de la administración del vehículo, sus latencias de retirada de la pata no se modifican, mientras que las ratas que fueron tratadas con una inyección subcutánea de suramina, podemos ver que se recuperan de esta alodinia mecánica. Entonces la suramina es un antagonista no selectivo de receptores purinérgicos. Entonces, con este primer abordaje lo que estamos observando es que los receptores purinérgicos pues sí están implicados en este mecanismo de alodinia mecánica inducido por paclitaxel. Pero bueno, les había comentado que las neuronas nociceptivas presentan receptores P2X3 y P2X23, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es administrar vía intratecal RO51, que es un antagonista selectivo de estos dos tipos de receptores purinérgicos a una concentración de 30 nanomoles. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, tenemos la latencia basal de retirada de la pata. Conforme avanzan los días después de la administración de paclitaxel, podemos ver que disminuyen las latencias de retirada, es decir, tenemos ya el cuadro de alodinia mecánica, y aquí lo que tenemos son dos grupos separados por sexo, que en este caso serían machos y hembras. Los machos se encuentran en línea verde, mientras que las hembras se encuentran en línea naranja. Entonces, lo que podemos ver es que la administración del vehículo vía intratecal no modifica la latencia de retirada de la pata de estas ratas, mientras que el bloqueo específico de estos receptores purinérgicos en machos, a los 15 minutos después de la administración del RO51 se revierte la alodinia mecánica. A la media hora este efecto desvanece y ya no es estadísticamente significativo. Mientras que en las hembras podemos ver que se revierte la alodinia mecánica a los 15 minutos, esta se mantiene a la media hora, pero después de la hora el efecto se desvanece. Entonces, con estos experimentos, pues lo que podemos observar, o lo que podemos brevemente concluir, es que los receptores purinérgicos P2X2 y P2X23 se encuentran participando en este proceso de alodinia mecánica inducida por paclitaxel. En cuanto a los experimentos in vitro, como les había comentado, uno de los objetivos pues, es evaluar el incremento de calcio intracelular debido a la activación de receptores purinérgicos. Entonces, para estos experimentos volvemos a tener ahora dos grupos, uno el cual fue administrado con solución salina vía intraperitoneal y el otro fue administrado con paclitaxel. Como podemos ver, la administración de paclitaxel pues igual disminuye las latencias de retirada de la pata, y para estos experimentos tomamos a las ratas entre los días 7 y 10 después de la administración de paclitaxel, tanto de ratas que fueron tratadas con solución salina como de ratas que fueron tratadas con paclitaxel. Estos son los resultados de la tesis de licenciatura de la estudiante Sharon Serrano. Entonces, estas ratas, lo que hacemos es a través de una laminectomía, obtenemos los ganglios de la raíz dorsal, de los segmentos lumbar 3 a lumbar 6, que son los ganglios que inervan las extremidades inferiores de la rata, y a través de disociación mecánica y enzimática es que obtenemos las neuronas del ganglio de la raíz dorsal disociadas. Estas neuronas las podemos utilizar para experimentos de electrofisiología, que como comentó el doctor Pellicer, nos van a servir para evaluar las corrientes que se presentan por ATP y cómo se modifica el potencial de membrana de estas células cuando activemos los receptores purinérgicos. Sin embargo, bueno, estos experimentos todavía estamos por realizarlos, pero de lo que sí ya tenemos un avance
es en estudios de microfluorometría de calcio intracelular. En este caso, lo que hacemos es incubar a las neuronas con un indicador fluorescente de calcio, que es el fluo 4AM, y las observamos mediante microscopía de epifluorescencia. Entonces, una vez que son incubadas las neuronas, podemos verlas así en el microscopio, ¿no? Una vez que les aplicamos un estímulo despolarizante, el estímulo despolarizante lo que promueve es la despolarización de las neuronas, provocando activación de canales de calcio dependientes de voltaje, y entonces incrementa el calcio al interior de la célula y se ve un incremento de la fluorescencia. Este incremento de la fluorescencia lo podemos seguir en el tiempo y podemos evaluar diferentes parámetros de estas señales. Esto que muestro aquí son trazos representativos de neuronas que fueron obtenidas de ratas control y de ratas tratadas con paclitaxel, y el protocolo consiste en aplicar ATP, un primer pulso de ATP y 5 minutos después un segundo pulso de ATP, y después al final aplicamos un pulso con alto potasio para evaluar que las células que estamos registrando sean efectivamente neuronas. Al final de cada uno de los registros, lo que hacemos es incubar a las neuronas con IB4 acoplada al hexa-488 para poder distinguirlas si son IB4 positivas, que serían en este caso las que emiten esta fluorescencia, o IB4 negativas, las que carecen de fluorescencia. Como les había comentado, parte de lo que podemos evaluar con este tipo de experimentos pues es el área bajo la curva del transitorio de calcio. Entonces, esto es lo que estamos observando aquí. En azul se encuentran, lo que hacemos es integrar el área bajo la curva y los datos se distribuyen en estas gráficas. Entonces, en azul se presentan los datos del área bajo la curva para ratas para neuronas de ratas que fueron tratadas con solución salina, y en rojo se presentan los datos de neuronas de ratas que fueron tratadas con paclitaxel. Entonces obtuvimos que en estos experimentos 28 neuronas de ratas control respondieron a un primer pulso de ATP, mientras que 31 de ellas respondieron, 31 neuronas respondieron en ratas tratadas con paclitaxel. Cuando aplicamos un segundo pulso de ATP, lo que observamos es que hay una disminución en el número de células que responden a este segundo pulso. Sin embargo, esta diferencia no es significativa. Mientras que en el primer pulso de ATP lo que se observa es que hay una tendencia a que las neuronas de ratas tratadas con paclitaxel tengan un área bajo la curva de mayor magnitud. Sin embargo, igual esta respuesta no es significativa. Lo que sí es significativo es que cuando damos un segundo pulso de estimulación de ATP, las neuronas que responden con un mayor incremento de calcio intracelular. Entonces, bueno, esto es un resultado interesante que también nos indica que hay una alteración de los receptores purinérgicos debida por el paclitaxel. Otro de los parámetros que evaluamos pues fue la amplitud de esta señal, y podemos ver resultados similares. Entonces, como se puede observar, esta diferencia se mantiene significativa en el segundo pulso dado por ATP. Entonces, con estos datos, podemos, sugerimos, estos datos nos sugieren que la activación continua de los receptores purinérgicos en neuronas IB4 positivas de ratas control muestran un proceso de desensibilización, que es un proceso normal que está reportado en el funcionamiento de estos canales purinérgicos. Mientras que las neuronas de IB4 positivas de ratas tratadas con paclitaxel pues no muestran este proceso de desensibilización, por lo cual pues creemos que este podría ser una posible explicación acerca de cuál es el mecanismo que está alterando paclitaxel en estas neuronas IB4 positivas. Bueno, con estos resultados podemos concluir de manera preliminar que la administración de paclitaxel genera alodinia mecánica
y donde participa la activación tónica de receptores purinérgicos P2X23 y P2X3. Su bloqueo farmacológico revierte la alodinia, observándose un efecto más prolongado en ratas hembra comparado con ratas macho. Mientras que con los experimentos in vitro, la estimulación continua de los receptores purinérgicos promueve una mayor entrada de calcio en las neuronas IB4 positivas obtenidas de ratas tratadas con paclitaxel, comparado con los de ratas tratadas con solución salina. Entonces, bueno, estamos trabajando, este proyecto se está llevando a cabo, está corriendo actualmente en el laboratorio. Todavía nos faltan muchos experimentos por hacer, como son experimentos conductuales, evaluar las corrientes activadas por ATP, determinar los cambios en la expresión de estos receptores purinérgicos en las neuronas nociceptivas. Todo esto con la intención de poder obtener quizás alguna opción de un blanco molecular que podamos atacar para prevenir o para tratar esta neuropatía inducida por agentes quimioterapéuticos. Entonces, estos resultados que tenemos hasta el momento pues son resultados prometedores que pues nos motivan a seguir avanzando con nuestra investigación. Y bueno, nada más para terminar, quiero agradecer a los participantes en este proyecto, la estudiante Sharon Serrano, a Nash, a Víctor, al doctor Francisco Mercado y a la doctora Angélica Almanza, quienes pues siempre están ahí apoyándonos en el laboratorio. Y bueno, aprovechando el espacio, también quiero hacer una cordial invitación a estudiantes que estén interesados en este tipo de técnicas o interesados en realizar su tesis de licenciatura con nosotros en el laboratorio, pues están cordialmente invitados, pasen a visitarnos y con gusto los recibiremos. Bueno, muchas gracias por su atención.